Hola, hoy vamos a analizar a fondo algo que nos pasa a todos. ¿Por qué se nos olvida tan rápido lo que aprendemos en el trabajo? Y lo más importante, vamos a ver qué nos dice la neurociencia para que la formación por fin sirva de algo de verdad y se quede con nosotros. Bueno, vamos a empezar con una pregunta que seguro que suena familiar. Sales de un curso, de una formación, con la sensación de que lo tienes todo clarísimo. Pero, ¿qué pasa unas semanas más tarde? Intentas aplicar todo eso y... nada. Se ha esfumado. ¿Por qué demonios pasa esto? Pues ahí está el gran problema, ¿no? Las empresas se gastan un dineral en formación, pero es que los resultados no duran. Y ojo, que la culpa no es de la gente, no es que seamos malos estudiantes. El problema está en el diseño. Estamos intentando aprender de una forma que va literalmente en contra de cómo funciona nuestro cerebro. Vale. Para entender bien la raíz del problema, primero tenemos que desmontar un mito. Un mito que está súper arraigado en la cultura del trabajo de hoy en día. Muchas veces pensamos en el cerebro como si fuera un superordenador, ¿verdad? Uno al que le podemos meter información sin parar, tener 1000 pestañas abiertas al mismo tiempo y esperar que funcione a la perfección. Pero claro, la realidad es otra. La neurociencia es muy clara en esto. El cerebro no es una máquina, es un órgano biológico y sus recursos son finitos. Así que vamos a profundizar un poco en esto, porque todo, absolutamente todo, empieza con nuestro recurso más preciado y a la vez el más limitado que tenemos, la atención. A ver, la atención es, para que nos entendamos, como el portero de una discoteca en nuestro cerebro. Es el que decide qué información entra y cuál se queda en la puerta. Y lo más importante que hay que entender es que este portero solo puede dejar pasar a una persona a la vez. El foco es súper estrecho. Es imposible prestar atención de verdad a varias cosas a la vez. Y ahí está el gran cuello de botella para aprender cualquier cosa. Y lo que es fascinante es que la atención no es una única cosa, no es un solo músculo. Es más bien el resultado de un trabajo en equipo de varias partes del cerebro. Tienes la corteza prefrontal, que es como el director de orquesta, decidiendo en qué nos centramos. Luego está la parietal, seleccionando lo importante. En fin, un sistema complejo. Y claro, cuando entiendes esto, te das cuenta de por qué es tan fácil agotar este recurso. Entonces, ¿qué ocurre si ignoramos estos límites? ¿Qué pasa si intentamos forzar la máquina? Pues pasa lo que tiene que pasar, que se monta un atasco monumental, el famoso cuello de botella mental. Y con esto llegamos a uno de los grandes mitos, a uno de los villanos de la productividad de hoy en día, el famoso multitasking. Nos creemos que somos capaces de hacer varias cosas a la vez, pero la realidad neurológica es que no. Lo que hace el cerebro es cambiar de una tarea a otra súper rápido, es un task switching, y como os podéis imaginar, ese cambio constante tiene un coste muy alto. Pues este salto continuo de una cosa a otra quema una cantidad de energía brutal, sobre todo en la corteza prefrontal. El resultado, cometemos muchísimos más errores. Nuestra eficiencia se va por los suelos y, al final del día, estamos agotados mentalmente y estresados. Si esto lo llevamos a un entorno de formación, es que es letal, imposible aprender algo en profundidad así. Y aquí entra un concepto que es absolutamente clave para entender todo esto, la carga cognitiva. Pensad en ella como la memoria RAM de nuestro cerebro. Es la cantidad de esfuerzo mental que una tarea nos exige en un momento concreto. Y al igual que la RAM de un ordenador, es limitada. Si la saturas, todo empieza a ir más lento, o directamente se cuelga. Pero ojo, que no toda la carga cognitiva es mala. Aquí está la clave. Hay 3 tipos. La intrínseca es, digamos, la dificultad del tema en sí. No podemos cambiarla. La extrínseca es la mala, la que viene de un mal diseño, instrucciones confusas, diapositivas llenas de texto, y luego está la germana, que es la buena, el esfuerzo que de verdad dedicamos a procesar la información y a crear conexiones. El truco, por tanto, es muy claro. Tenemos que reducir al mínimo la extrínseca para dejar espacio y maximizar la germana. Vale, perfecto. Ya hemos entendido el problema, el porqué de todo esto. Ahora vamos a lo importante, las soluciones. ¿Qué podemos hacer para diseñar formaciones que, en lugar de chocar con nuestro cerebro, trabajen a su favor? Pues para gestionar la atención, que ya hemos visto que es nuestro bien más preciado, hay que ser listos. Fuera las sesiones maratonianas de 4 horas. Hay que dividirlo todo en trocitos pequeños, en bloques manejables. Meter pausas, hacer que la gente participe con preguntas, con ejercicios, cualquier cosa que mantenga el cerebro activo y enchufado, en vez de en modo pasivo y saturado. Y aquí tenemos una de las técnicas más potentes que existen para que la memoria se consolide, la repetición espaciada. La idea es súper sencilla pero brutalmente efectiva. En lugar de darte un atracón de estudiar algo un solo día, se trata de revisar esa misma información en intervalos de tiempo cada vez más largos. Primero al día siguiente, luego a la semana. Cada vez que lo repasas, le estás mandando un mensaje al cerebro que dice, oye, que esto es importante, guárdalo bien.
Para que un recuerdo se grabe a fuego, hay que codificarlo bien desde el principio. No es lo mismo leer un ladrillo de texto que ver un vídeo, comentarlo y luego intentar aplicarlo. Cuantos más sentidos involucremos, mejor. También es súper útil intentar explicarlo con nuestras propias palabras o conectarlo con alguna emoción o experiencia que hayamos tenido. Y por supuesto algo que siempre olvidamos, dormir bien. Es durante el sueño cuando el cerebro hace limpieza y ordena todo lo que hemos aprendido. Bueno, llegamos al último tramo, que es quizás la prueba de fuego de todo esto. ¿Cómo pasamos del saber al hacer? ¿Cómo conseguimos que lo que se aprende en un aula se aplique de verdad en el día a día? Aquí hay una cosa fundamental. El cerebro asocia lo que aprende al contexto donde lo aprende. ¿Qué significa esto? Pues que si aprendes algo en un entorno súper teórico, muy alejado de tu realidad, de tus herramientas, de la presión de tu trabajo, a tu cerebro luego le va a costar un mundo acordarse de eso cuando de verdad lo necesites. Por eso el aprendizaje tiene que ser lo más realista posible. Y esta frase lo resume todo a la perfección. A veces caemos en la trampa de pensar que más es mejor, más diapositivas, más datos, pero no. Más información no significa más aprendizaje si estamos sobrecargando el sistema. De hecho, a menudo significa justo lo contrario. Así que, al final, todo se reduce a esto. El gran objetivo es dejar de pelearnos con la biología de nuestro cerebro y empezar a diseñar para él. Se trata de crear experiencias de aprendizaje que sean, como se dice ahora, neurocompatibles, que respeten sus límites y que aprovechen sus fortalezas. Y con esto terminamos, con una pregunta para que nos la llevemos puesta. Si echamos un vistazo a cómo se hacen las formaciones, las reuniones, cómo se gestionan los proyectos en el día a día, ¿están realmente pensados para cómo funciona un cerebro humano? ¿O seguimos atrapados en ese mito del ordenador de memoria infinita? La respuesta a esa pregunta puede ser el primer paso para empezar a trabajar y a aprender de una forma mucho más inteligente.